Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de este martes del coloquio. Tenemos un mes de mayo con muchos feriados. Este es nuestro primer coloquio de mayo. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a Daniel Pellicer, del Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, que nos va a hablar de politopos quirales de rango 4 en el espacio euclidiano. Gracias, Daniel. Gracias, Adolfo. Entonces, esta plática me esforcé mucho en que sea para matemáticos en general. Yo sé que cuando vamos a pláticas, luego el expositor empieza con palabras muy propias del área. Voy a tratar de no hacer eso y entonces si lo hago, regáñenme, díganme, no, a ver, danos ejemplos, explícame esto, etc. Y para empezar, en el título hay dos de esas palabras. Quirales, luego llego. Y politopos, me voy a quejar, es una de mis malos hábitos o buenos, no sé. Es una de esas palabras en matemáticas, hay muchas, de las que, pues depende del área en la que estemos, significan algo distinto. Entonces les voy a definir lo que significa para mí, pero antes de eso les voy a mostrar que en efecto para otras áreas de matemáticas significan pues, cosas no equivalentes. Entonces primero, los que estén en topología, sobre todo topología algebraica y áreas, bueno, temas cercanos, habrán visto que un politopo es unión de simplejos. Entonces un triángulo que desde primaria entendemos como un polígono, pues sí es un politopo, es unión de un solo simplejo, pero si le ponemos un pelo también es un politopo. Y así podría ponerle muchos pelos y ponerle un tetraedro y cosas de distintas dimensiones. Y esa es la estructura de politopo que sirve para las cosas que se estudian en topología algebraica. Y para muchos de nosotros, pues eso nos hace algo de ruido. Si nos vamos a otra área, geometría convexa, hay varias definiciones equivalentes según lo que se necesite, pero una de ellas es esta. Dice, tomo intersección de una cantidad finita de semiespacios. Y si lo quiero que sea acotado, entonces pido un poco más, pero si no me importa que no sea acotado, pues con eso. Y entonces eso es un politopo para los de convexidad. Eso quiere decir que un rectángulo, pues sí es un polígono, pero si yo le mocho un cacho ya no, porque eso no es intersección de semiplanos. Ahí como que me falta, tendría que poner una recta ahí y tomar un semiplano. Entonces, y para muchos de nosotros eso también hace ruido, pues eso para mí sí es un polígono, ¿no? Entonces, ahí son solo dos ejemplos de politopo usado en distintas áreas de distinta manera. Y yo no vengo de ninguna de esas dos. Yo vengo del área de simetría, me interesa estudiar acciones de un grupo en un conjunto combinatorio o discreto o algo así, y estudiar sus propiedades. Y entonces la idea de politopo va más por la combinatoria. Son las cosas que yo quiero permutar, las cosas combinatorias, y de modo que se lleve bien con la geometría, que mi manera de permutar sea por isometrías, pero no me interesa tanto, por ejemplo, que las caras sean de dimensión 2, que haya una 2 variedad ahí metida. Entonces, ahorita lo defino bien, pero el área no es invención mía ni es invención reciente. Se ha ido forjando a lo largo de la historia y ha habido nombres importantes como Johannes Kepler, Donald Coxeter, Branko Grunbaum y varios más detrás de esta idea. Entonces, ahora sí, ahí va. Voy a definir, bueno, primero, en esta plática voy a quedarme en el espacio euclidiano. Se pueden generalizar las cosas y al final hablaré un poquito de eso, pero entonces todo va a ser en R3. Y les voy a definir polígono, que es un politopo de rango 2, poliedro, que es politopo de rango 3, 4 politopo, o sea, de rango 4, y ya, hasta ahí me voy a quedar. El rango va a ser como el número de objetos distintos que tengo. En un polígono voy a tener vértices y aristas, son dos tipos de objetos, entonces rango 2. Poliedro, además tengo polígonos o caras, entonces rango 3, y en 4 politopo, pues además voy a tener poliedros ahí metidos, entonces rango 4. Pero dimensión, eso, todo va a ser de dimensión 1, así como nada más esqueletos. Entonces ahí va. Un polígono para mí va a ser una gráfica que es conexa y donde cada vértice esté exactamente en 2 aristas. Entonces podría pensar en los polígonos que nos enseñan en primaria, pues sí son polígonos para mí. Estoy encajando gráficas en el espacio, o bueno, ahorita se ve en el plano, de modo que cada vértice está exactamente en 2 aristas, es conexa y se me olvidó, debí haber puesto también que es discreta, porque ya les dije que a mí me gustan las cosas discretas, ¿verdad? Pero este solo es un ejemplo de polígono. Yo podría, no tiene por qué ser finito, ¿verdad? En mi definición no está eso. Entonces, un zigzag o algo que sea topológicamente equivalente a un camino infinito hacia los dos lados, también va a ser un polígono para mí.
No estoy impidiendo que las aristas se intersecten o que pasen por encima de vértices. En muchas ocasiones sí impedimos eso, pero mi definición hasta ahorita no lo impide. Y entonces algo como esto, para mí también es un polígono, pero con solo 5 vértices, que son los que están afuera, y 5 aristas, que son los segmentos completos, ¿no? Estos puntos de aquí en medio no son vértices, nada más ocurrió que las aristas se intersectaron ahí, y estos cachitos pues son cachitos de arista. La arista completa es de vértice a vértice. Y tampoco voy a impedirle a los polígonos que sean de más, bueno, que vivan en un espacio de más dimensiones. Ahí estoy ilustrando una hélice. Entonces, para construirla tomé prismas sobre cuadrados, me fijo en una torre de prismas sobre cuadrados, y las aristas las voy a poner sobre las paredes de la torre, subiendo un piso por cada lado de la torre. Entonces eso queda una hélice, va subiendo así. Y eso para mí también es un polígono, es infinito, no es plano, vive propiamente en 3 dimensiones. Y bueno, estos son ejemplos de polígonos y que van a aparecer algunos de ellos más adelante. No me interesan todos los polígonos, me interesan las simetrías. Y entonces para definir la noción de simetría van 2 partes. Primero voy a hablarles de rotaciones. Entonces, en un polígono, como tengo que cada vértice tiene exactamente 2 vecinos, puedo definir de una de 2 maneras distintas la noción de sucesor. A cada vértice puedo decir quién le sigue, ¿no? Como que define una dirección, si voy para allá o voy para allá, y entonces está claro quién es el que le sigue. Voy a definir que un polígono tiene una rotación de un paso si existe una isometría que manda a cada vértice en el que le sigue. En el cuadrado, por ejemplo, pues sabemos que una rotación de pi medios hace ese truco, manda a cada vértice en el que le sigue. En los demás que tengo aquí también hay una isometría que es eso, pero ya no es una rotación. Y eso a mí no me interesa porque lo estoy viendo desde una parte combinatoria, pero sí quiero que haya una isometría que haga ese truco. Entonces les presento las isometrías que hacen el truco. En la hélice, yo quiero mandar este vértice en el que sigue y al mismo tiempo mandar este en el que sigue y al mismo tiempo este en el que sigue. Entonces hay una componente de traslación en la dirección de la torre y hay una componente de rotación. Entonces es un tornillo. Esa es la isometría que manda cada vértice en su sucesor. En este polígono, este se parece a este que tengo aquí. Es un cuadrilátero donde tengo 2 vértices abajo, pensemos, 2 vértices arriba. Y bueno, si lo ven proyectado adecuadamente, se proyecta un cuadrado. Esto resulta que también tiene una isometría que funciona como la rotación. Necesito que este vértice venga acá abajo, este aquí arriba, este aquí abajo, este aquí arriba. Entonces en la componente del cuadrado estoy rotando y además estoy componiendo con una reflexión que intercambia arriba y abajo. Entonces una reflexión rotatoria, ahí está la de la hélice, una reflexión rotatoria para este, y el zigzag tiene una componente de traslación en la dirección del eje y una componente de reflexión, ¿no? Entonces esa también tiene una rotación combinatoria que manda a cada vértice en su sucesor. Entonces, para mí, todos estos polígonos tienen esa simetría de rotación de un paso. Entonces, son de los que me interesan. Y además de rotaciones, los polígonos también pueden tener reflexiones, que son de 2 tipos en principio. En el cuadrado puedo pensar en una reflexión como esa, que combinatoriamente lo que quiero es una isometría que fije mi polígono, que fije un vértice, como este, y que intercambie sus aristas, pero tiene que fijar al cuadrado, ¿no? Y hay otras rotaciones que son como esa, donde lo que tengo que fijar es el punto medio de una arista e intercambiar los extremos de esa arista. Entonces, todos estos también tienen reflexiones. Rápidamente, en la hélice, esa a mí me costaba mucho trabajo verla, pero yo creo que sí los puedo convencer. La reflexión respecto a este eje, a ver, les voy a decir quién es el eje. Piensen en este cuadrado, este rectángulo. El eje pasa por el centro de ese rectángulo y por el centro del rectángulo que está atrás. Ahí ya no sé si lo señala bien, pero pasa de un rectángulo de enfrente de su centro al centro de su rectángulo opuesto, ¿no? Si hacen un medio giro ahí, o sea, no es una reflexión geométrica, pero es una involución. Si hacen un medio giro ahí, pues se preserva la torre de prismas. Y además preservo la arista que intersectó, ¿no? La arista que está por ahí atrás, cuando le hago un medio giro con ese eje, pues el eje era perpendicular, entonces queda fija. Y si queda fija esa arista y queda fija la torre, pues la hélice solo tiene una manera de reconstruirse, o sea que queda fija.
Similarmente, este otro eje, bueno, entonces este fijaba punto medio de una arista e intercambiaba sus extremos. Este eje va del vértice de aquí arriba al vértice opuesto del cuadrado transversal. Entonces, ese también, el medio giro respecto a ese eje preserva la torre. Y bueno, ahí hay que tener un poquito de imaginación para ver que esta arista y esta arista se intercambian. Y si creen eso, entonces otra vez la hélice solo tiene una manera de reconstruirse. Y hasta por descartando uno ve que no pueden ir a otro lado, ¿no? Esas aristas. Entonces esas son las dos que me funcionan como reflexiones, o sea que mi hélice tiene todas las rotaciones y todas las reflexiones que yo pudiera querer. Este de aquí, hay dos reflexiones, una es sencilla de ver, una es reflexión respecto a hiperplano, perdón, respecto a plano, este del medio, me preserva este vértice e intercambia sus dos aristas, ¿no? Esa es una. Y la otra es un medio giro de una arista a su arista opuesta. Si yo roto 180 grados, bueno, a ver, ya se acordaron cómo empezar. Voy a empezar así, que es como había hecho al principio. Roto 180 grados, regreso a donde estaba. Entonces, mejor lo dejo aquí ya para no estar viendo. Este también tiene dos reflexiones combinatorias. Y este de acá también. Hay una reflexión respecto a una recta, si lo pienso que está en el plano, que intercambia el zigzag, y un medio giro respecto a un punto verde que a lo mejor no se ve bien, pero si hago un medio giro respecto al centro de una arista, fija el centro de la arista, intercambia sus extremos y tiene que fijar el eje de la hélice, del zigzag, porque pasa por ahí, ¿verdad? Entonces el zigzag tiene que quedar fijo. Entonces todos estos poliedros tienen todas las rotaciones y todas las reflexiones que me interesan. Os voy a decir que un polígono con todas esas simetrías es regular. Bueno, más bien, un polígono con todas esas simetrías es regular. Pero si tiene todas las rotaciones y no tiene reflexiones, voy a decir que es quiral. Y esa es la otra palabra del título que tenía que decir cosas al respecto. Este también siento que es un abuso de notación. Quiral, por lo que entiendo, viene del inglés chiral, que se definió primero, y que quiere decir que tiene una versión derecha y una versión izquierda. Nada más, nada que ver con simetrías. Y algunos predecesores míos de esta área dijeron, como muchos de nosotros matemáticos, queremos evitar tener términos muy largos, entonces quiral para nosotros va a ser quiral, pero lo más simétrico posible. Entonces que tenga todas las rotaciones posibles, pero tenga pero no. Bueno, y hay un teorema que no existen polígonos quirales. Es decir, si yo tengo un polígono y me aseguro que tenga todas las rotaciones, que tenga una rotación de un paso, a fuerza salen las reflexiones. No es difícil de ver, si conocen algo de isometrías, pues un polígono, los vértices van a ser la órbita de alguna isometría, del grupo generado por ellas, y uno puede ver cómo salen las reflexiones. Pero esto da una primera idea de que las cosas quirales no son tan fáciles de construir si yo les pido mucha simetría. Bueno, entonces ya definí polígono. ¿Y qué significa que sea regular? ¿Qué significa que sea quiral? Me voy a subir un rango. Entonces, poliedro. Con un poliedro yo pienso algo como el cubo, pero lo quiero pensar así como los polígonos con una base combinatoria. Entonces, para mí, los elementos del poliedro van a ser los polígonos. Entonces, quiero un conjunto de polígonos y recuerden, los polígonos pueden ser infinitos, pueden no ser planos, no tienen una o dos variedad asociada, son nada más el esqueleto. Entonces el poliedro también va a ser nada más como un esqueleto, pero con una estructura, ¿no? Tengo un conjunto de conjuntos especiales que son mis polígonos. Le voy a pedir la cosa combinatoria seria y es que cada arista pertenezca exactamente a dos polígonos, igual que en el cubo o en cualquier otro poliedro convexo. Además hay que pedirle conexidad, esto hay que definirlo, pero no importa mucho para esta plática y se puede poner técnico, entonces cualquier noción de conexidad que se les ocurra yo creo funciona para esta plática y le voy a pedir que sea discreto aunque no lo puse aquí. Así como los polígonos, en los poliedros no me interesan todos, me interesan aquellos que son muy simétricos y la simetría la voy a definir igual que con los polígonos, a través de rotaciones, primero, y después de reflexiones. Entonces, los polígonos, cuando yo quiero rotar, hay dos tipos de rotaciones. Una es, me fijo en una cara, en un polígono, yo sé que ese polígono, yo quiero que ese polígono lo pueda rotar, y quiero que haya una isometría de R3 que actúe como esa rotación y que preserve a mi poliedro.
Entonces, si mi polígono localmente se viera así, pues quiero que haya una rotación que me preserve a mi polígono y que en la cara funcione como rotación. Bueno, una isometría, no tiene por qué ser rotación, pero una isometría que funcione como rotación en la cara y me preserve a mi poliedro. Y tengo otro tipo de rotaciones que son aquellas que fijan un vértice y rotan las caras alrededor del vértice. Ya me di cuenta que debía haber traído un cubo, no me traje un cubo, pero bueno. En el cubo es muy claro, ¿no? Si tengo una rotación de 90 grados alrededor del eje que pasa por el centro de una cara y la cara opuesta, esa es una de las anteriores, y hay ejes de rotaciones de orden 3, de un vértice al vértice opuesto. Si roto 2 pi-tercios alrededor de ese, pues es una rotación como esta, fijo un vértice y permuta cíclicamente las caras alrededor del vértice. Entonces, un poliedro me interesa cuando tiene todas estas rotaciones, alrededor de todas las caras y alrededor de todos los vértices. Y además, entonces, si además tienen una reflexión, y eso quiere decir, si hay una isometría que funciona como reflexión en la cara, en alguna de las caras, y preserva el poliedro, eso va a ser una reflexión, aunque geométricamente no sea reflexión. Si existe eso, entonces voy a decir que el poliedro es regular. Si tiene todas las rotaciones, pero no existen reflexiones, no tiene reflexiones, entonces voy a decir que es quiral. Los poliedros regulares, hay algunos muy naturales y que nos presumen desde hace tiempo, están los sólidos platónicos. De la figura que puse hace rato, podrían pensar, bueno, la teselación de cuadrados es otro, es un poliedro infinito que cumple con todo lo que dije, pero quirales tampoco salen de manera natural, en la teoría clásica no hay ninguno, y aumentan las dificultades por un teorema que probaron independientemente Peter McMullen y Egon Schulte, por ahí de 2004-2005, que dice que si yo quiero algo finito, quiral, no hay. En R3, entonces, pues ver algo es bien difícil. Pero no quieren decir que no haya. Después les voy a presentar algunos, lo que sí es, tienen que ser infinitos. Está difícil, ¿no? Quiero tener todas las rotaciones, una estructura combinatoria que admita todas las rotaciones, pero ninguna reflexión. Bueno, no voy a hablar mucho de regulares, esta plática era de quirales, pero les quiero presentar uno nada más para que no se queden con la idea de que pues, nada más hay los sólidos platónicos. No, sí hay más y además finitos hay más. Entonces piensen en lo siguiente, tomen los vértices y aristas del cubo, pero los cuadrados no los consideren para nada. Tengo 8 vértices y 12 aristas hasta ahorita, y mis caras van a ser hexágonos que se ven como este de aquí. O sea, es claro que lo puedo completar un cubo, ¿verdad? Y lo consigo, sí, bueno, es claro también que son 6 vértices, entonces me faltan 2 para los del cubo. Para obtener este objeto, lo que hice fue al cubo le quité una pareja de vértices opuestos. Entonces, quiero que estos sean mis caras. Pues ahí está una, ¿no? Y voy a tener exactamente una cara por cada pareja de vértices opuestos del cubo. Entonces van a ser 4. Y si las pinto las 4, uno puede analizarlo a detalle y ver que cada arista de veras está en 2 de estos hexágonos y nada más en 2. Entonces, uno se convence de que sí satisface la definición que tengo de poliedro. Y la simetría tampoco es muy difícil. Rotar alrededor de un vértice es igual que en el cubo. Y a lo largo de una cara tengo que hacer el truco que hice hace rato, ¿no? Quiero una simetría que me mande de este a este, este a este, este a este. Hay una componente de rotación de pi-tercios y una de reflexión. Ese va a ser el truco. Y resulta así ser simetría del objeto. Entonces tiene las rotaciones y reflexión es muy fácil, ¿no? Una reflexión como esta funciona. Entonces este es un poliedro regular, no convexo, según mi definición. Recuerden, si estudian otra área de matemáticas, puede que esto ya no funcione. Bueno, en topología algebraica sí es un poliedro, pero en otro sentido, en convexidad seguro no. Bueno, entonces ya les platiqué de polígonos y de poliedros. Voy a ir a al siguiente rango. Politopos de rango 4 no vemos muchos muy seguido, pero sí hay uno que conocemos bien. La teselación de cubos es como que lo que tenemos que pensar. Eso tiene vértices, aristas, polígonos, en este caso cuadrados, poliedros, los cubos y el objeto completo. Entonces quiero que mis politopos de rango 4 se vean como eso. Entonces, un politopo de rango 4 va a ser un conjunto de poliedros que cumplen una condición combinatoria fuerte. Cada polígono de uno de los poliedros está exactamente en 2 de ellos, así como en la teselación de cubos.
Y voy a pedirle que sea conexo y que sea discreto, en definiciones en las que no me voy a meter mucho. Igual que en los polígonos y los poliedros, no me interesan todos, me interesan los más simétricos, entonces quiero que tengan rotaciones, y las rotaciones ahora hay de 3 tipos. En los polígonos solo había de un tipo, en los poliedros de 2. Aquí quiero que haya rotaciones que funcionen como rotaciones de poliedros alrededor de caras, pero fijando el poliedro. Entonces, bueno, si fija uno, va a fijar el otro al que pertenece. También que fije el poliedro y que funcione como rotación alrededor del vértice. Entonces, las dos primeras podría pensar, me fijo en uno de mis poliedros, quiero una isometría que fije al 4 politopo completo y que actúe como rotaciones en estos poliedros de manera que ya entendí, en ese poliedro. Y la última es, quiero rotaciones alrededor de una arista. Y estas sí tienen que ser rotaciones geométricas, ahí sí no puede ser otra cosa. Las otras sí podrían ser reflexiones rotatorias o alguna de las otras que mencioné, esta sí tiene que ser rotación. Y entonces me interesa este tipo de estructuras. Quiero 4 politopos que tengan todas las rotaciones posibles. Y voy a decir que son regulares si además admiten reflexiones, es decir, una isometría que actúa como reflexión en un poliedro, por ejemplo, en una de sus caras, y que preserve al politopo. Y si no admite reflexiones, voy a decir que es quiral. Y entonces voy a seguir con las malas noticias. Si queremos ver cosas quirales, Peter McMullen publicó un teorema en el 2004 que dice, pues no hay 4 politopos quirales. Entonces, bueno, uno desarrolla la teoría de los regulares, esa se conoció. Entonces, les voy a platicar la historia. ¿Ya les platico la historia? Sí. Entonces, primero vamos con los regulares. Los polígonos regulares, sabemos que hay una infinidad. Aún si nos restringimos a los convexos, hay uno para cada número de lados. Entonces, hay una infinidad. Si les damos chance de no ser convexos, pues peor. Poliedros, politopos de rango 3 resultan ser 48 regulares. Esto incluye a los 5 sólidos platónicos, al que les presenté hace rato, que está basado en el cubo, a 12 más finitos, son 18 finitos, y 30 infinitos. Algunos de los infinitos dependen de un parámetro, pero combinatoriamente son los mismos. Entonces, esto es un resultado de los 80s, 1980s. Todo es en el espacio euclidiano. Sí, si cambiamos de espacio, cambia. Los poliedros y polígonos, como los definí, son dimensión 1. Son rango 3. Aquí estoy pensando, estas estructuras, ¿cómo? Viven en R3, sí. El espacio en el que estoy trabajando es R3, nada más. Si le cambio de espacio, cambia completamente. En el hiperbólico seguro es una infinidad, o eso creemos. Entonces, y en más dimensiones también se ha trabajado, y digamos, si quiero poner poliedros en R4, también hay mucho espacio, entonces van a salir muchos más. Bueno, entonces polígonos, ya sabemos que hay una infinidad, poliedros resultan ser 48, 4 politopos son 8 nada más. Este es un trabajo de los 80s también, si no es que los 90s, de Peter McMullen y Goldschulte, y de rango mayor que 4 no puede haber, eso es una prueba sencilla. Entonces, la clasificación de los politopos regulares en el espacio euclidiano se sabía desde el siglo pasado, en las últimas décadas. De los politopos quirales, los resultados que presenté eran de este siglo, entonces, pues antes del 2005 probablemente no se sabía mucho. No sé si el hecho de que no existen polígonos quirales ya se supiera, pero ese fue publicado en 2004. Entonces, Egon Schulte en 2005 se encontró todos los poliedros quirales. Resulta que hay una infinidad. Hay 3 familias infinitas de poliedros quirales, cada uno con caras finitas, y otras 3 familias infinitas con poliedros quirales, donde las caras son infinitas. Les voy a presentar al rato uno de estos y 2 de estos. Entonces, ya les había dicho que no puede haber poliedros quirales finitos, entonces tienen que ser infinitos, verlos es muy difícil, entenderles es difícil. Al ratito les platico, hay unos que son muy bonitos, pero pues sí, ya. Entonces esta es la clasificación completa y es del 2005, es muy reciente. Y en rango 4 politopos, Peter McMullen tenía el teorema que dije hace rato, de que no hay politopos quirales, y en rangos mayores es muy fácil ver que no puede haber. Pero este teorema es, si uno ve el artículo de Peter McMullen, es de los que uno siente que no está bien explicado. Peter McMullen es
un investigador, bueno, ahorita ya está retirado, pero fue muy prolífico, tuvo grandes resultados en convexidad, en combinatoria y tal vez por eso a veces en sus pruebas hace cosas que Coxeter y otras personas hacían de claramente pasa tal. Y uno pobre mortal o que esté empezando en el área de él, claramente pasa tal y se pregunta, a ver, no, quiero más explicación, ¿no? Entonces, bueno, por un rato vimos demostración con vimos, me refiero a Isabel, Rol y yo. Estábamos tratando de entender por qué no hay 4 politopos quirales. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Los consideras como diferentes? Geométricamente sí. Sí, exacto. Combinatoriamente son equivalentes, pero me interesa que geométricamente no puedo pasar de uno al otro ni con isometría, ni con, por ejemplo, homotesia en una dirección e identidad en otras direcciones, o como que un movimiento así, tal vez homeomorfismo, algo así. Para pasar del pentágono a la estrella, algo tengo que romper y pegar, ¿no? Entonces, esa es la noción, no estoy siendo muy preciso, pero como la igualdad la quiero, son iguales si son homotéticos o si puedo aplastar uno en el otro de alguna manera. Bueno, entonces estábamos estudiando este teorema y no podíamos, pero nos topamos con Peter McMullen en un congreso y le preguntamos, ¿nos puedes explicar esta demostración, por favor? Y él dice, pues sí, nos vemos mañana a tal hora. Revisó sus notas y llegó bien preparado. Nos sentamos en un salón por como 2 horas. Fue bien denso para los dos. Nosotros les preguntábamos algo, sentíamos que él nos contestaba otra cosa. Él sentía que nosotros no le estábamos poniendo atención probablemente. En fin. Al día siguiente, bueno, terminamos muy cansados los tres. Al día siguiente Isabel y yo nos juntamos. A ver, yo no le entendí esto, ¿tú lo entendiste? Y ya nos explicábamos. Pues sí, esta parte seguía de acá, pero yo no entendí esta otra parte. Y él, pues yo sí entendí esa parte, venía de aquí. Excepto un detalle. Toda la prueba la entendimos bien, excepto un detalle que no nos checaba. Entonces fuimos otra vez con Peter, le preguntamos, a ver, aquí tú dijiste tal cosa y implicaste tal otra de ahí. Eso no lo entendimos, ¿cómo fue? Nos dice, bueno, a ver, al ratito les contesto, ¿no? Y al ratito llega con Isabel y le dice, hacen preguntas bien difíciles ustedes, y no volvió a hablar de ese teorema en el evento académico. Entonces, lo natural es pensar, bueno, ya entendimos buena parte de la prueba, pero no completa. ¿No será que sí habrá? Y bueno, el teorema lo estoy poniendo nada más en la versión de R3. Su teorema habla de Rn, y lo que es relevante para esta plática solo es este cachito, que es para R3. Nos encontramos un contraejemplo, que es el cubo de Rowley, pero ese no es de estos, ¿no? Ese es un politopo que vive en R4, o en el proyectivo de dimensión 3, que contradecía el mismo teorema. Entonces, después de haber encontrado eso, pues uno se pregunta, bueno, a lo mejor el teorema es falso no nada más en R4, sino también en R3 y en los demás Rs. Entonces me puse a averiguar y me encontré con que sí es falso en R3. Entonces esto no le hagan caso. Si hay 4 politopos quirales y de eso se trataba la plática, entonces si no ya habría terminado, ¿no? Y les voy a presentar los politopos en un ratito. Pero antes les voy a presentar 3 estructuras combinatorias donde viven. La primera yo creo que ya la conocen, la red de cubos. Estoy pensando en solo el conjunto de vértices y aristas de la teselación de cubos. Una red es precisamente un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, a lo mejor con alguna otra propiedad que no es relevante para esta plática. Además de la red de cubos, me interesa la red de centros de cubos, que consigo de la red de cubos tomando todos los vértices, poniendo como vértices también los centros de los cubos, quitando las aristas de la teselación de cubos, esas no me interesan, pero las aristas de la red de centros de cubos van a ser todos los segmentos entre vértice y cubo al que pertenecen. Y entonces se ve como esta de aquí. El cubo es nada más como referencia, ese no es parte de la red, pero pues ahí se ve, ¿no? Está el centro de este cubo, el centro del cubo de este lado y están justo las aristas de la red de centros de cubos. Y la tercera que me interesa es la red del diamante, que está metida aquí. Se supone que es de la manera en que los átomos de carbono se juntan para formar diamantes, muy ordenada, y la construyo de la siguiente manera. La red la teselación de cubos
puedo dibujar los vértices de blanco y negro, de modo que los vértices blancos solo vean vértices negros adyacentes, ¿no? De alguna manera puedo pensar que la suma de coordenadas es par, blancos, y los de coordenadas impar negros, ¿no? Entonces voy a tomar solo los rojos, bueno, la mitad, algunos de ellos, y con los centros de cubos pasa lo mismo. Puedo pintar a los cubos negros y blancos, de modo que los cubos blancos solo vean cubos negros y al revés. Entonces me quedo con la mitad, los cubos verdes, como este y como este, y todos los vértices que no seleccioné los quito, con todas las aristas que llegaban a ellos. Pues lo que queda es algo mucho menos denso que eso. Se ve como, ¿dónde está? Aquí está. Este de aquí. Y así como lo estoy deteniendo es como se podrían ver los cubos. Piensen que este es el centro de un cubo y estos 4 vértices son vértices del mismo color dentro de ese cubo. Entonces, estas no son tan fáciles de reconocer. Si uno las ve en un museo y no dice qué son, bueno, yo tengo que quedármeles viendo y después de un rato digo, sí, es esta, ¿no? Esta es la del diamante. Y claro, a mí me enseñaban en química que el átomo de carbono tiene valencia 4, entonces cada uno tiene que ver 4 cosas, o 3 con valencia múltiple, algo así, pero este ve 4. Y esta es una manera muy ordenada de hacerlo. Se supone que los cristales se forman por cosas muy ordenadas, ¿no? Y que se repiten por traslación. Claro que uno puede poner átomos con 4 direcciones para distintos lados, que no quede tan ordenado como esto, y entonces salimos nosotros, ¿no? O otros arreglos de carbono que no son cristalinos. Bueno, entonces ahora sí, les voy a presentar a los 4 politopos quirales del espacio. Entonces el primero, les quiero decir del primero. El primero se ve como este de acá. No se ve nada porque no tengo suficientes juguetes tan largos. Pues luego lo paso o se pueden acercar. Se parece mucho a la red del diamante. De hecho, está metido ahí. No es cierto, a ver, no lo voy a decir bien. La red de los centros. ¿Cómo? Los centros. Sí, la red de los centros, perdón, gracias. A ver, entonces primero, este es el 4 politopo. Pero eso quiere decir, los vértices del 4 politopo son todos estos, las aristas del 4 politopo son todas estas, nada más que las caras tengo que decirles quiénes son y los poliedros tengo que decirles quiénes son. Entonces un poliedro se ve como este. Otra vez, el cubo está solo como referencia y los vértices son todos los de la red del diamante, pero las aristas no. La red de centros. La red de centros de cubos, gracias. Las aristas no. Resulta que de este obtengo los vértices y aristas de este, quitando una cuarta parte de las líneas. O sea, piensen que este está hecho por líneas completas de aristas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, tengo una arista, pero se sigue en una línea teselada por aristas. Y están en 4 direcciones, que son las 4 direcciones de las diagonales de los cubos, nada más. Entonces me fijo en una dirección de estas líneas y quito una cuarta parte. Me fijo en una segunda dirección, quito una cuarta parte, y así. Entonces quito una cuarta parte de las líneas, quitando cuidadosamente una cuarta parte de cada dirección, de modo que todos los vértices están en 3 de esas líneas. O sea que en mi poliedro tienen 6 aristas. Y pues es difícil de imaginar, antes de estudiarlo, cómo puedo hacer eso, ¿verdad? Estoy quitando líneas en 4 direcciones, de manera que cada línea le quita solo una línea a cada vértice. Cada vértice solo se le quitó una línea, no más. Bueno, y cuando hago eso, queda esta estructura que tengo que hacer más grande para dar pláticas. Pero las caras resultan ser cuadriláteros como este que está aquí enfrente, que son como el verde que tenía aquí. No son los mismos ángulos, pero la idea es la misma, ¿no? Tengo 2 vértices arriba y 2 abajo, o 2 enfrente y 2 atrás. En este caso son 2 enfrente y 2 atrás. Resulta que no tengo que cambiarle nada. Todos los cuadrados son caras. Cada arista resulta estar exactamente en 2 de esos, cuadriláteros, les voy a decir. Y es infinito. Esto se extiende, es conexo y cumple todas las condiciones que decía. Entonces, todos los poliedros de mi 4 politopo quiral se ven así. Cuadrados.
Los poliedros son Los estos, polígonos los son polígonos son cuadriláteros, sí. Yo sí les digo cuadrados, pero luego a la gente no le gusta porque no Los son planos, poliedros ¿no? son... Los Tienen... poliedros son como esto. Entonces tienen caras Ese es el... que son cuadriláteros y alrededor de cada vértice hay exactamente 6 de esos. Si son 6 aristas, pues tendrían que ser 6. Sí, y no creo que se vea, a ver, según esto lo hice cuidadosamente, a ver si, no, ese no se ve bien, no lo hice tan cuidadosamente. A ver si podemos ver los 6 cuadrados alrededor de este. Chin, allá atrás se ve. Bueno, a ver, este es uno. Entonces ya usé estas 2 aristas. Luego este es otro. Ya usé estas 2. Luego este viene para acá, luego hacia el centro del cubo, luego hacia el vértice de acá y luego regresa. Es el tercero y ese yo creo que ya no lo vieron. Luego el cuarto viene de acá. ¿Cuál estoy viendo? ¿Qué vértice estoy viendo? Ya me perdí, ¿verdad? Este. ¿Este? Ok. Bueno, hay un cuadrado para acá, ya no me acuerdo si este lo dije. Está el cuadrado, ¿cuál les dije? Este, ¿verdad? Este que viene a este vértice y al de enfrente, ajá. Luego hay otro cuadrado acá, entre estos 2 vértices y estos 2 vértices. Otro cuadrado acá, entre estos 4 vértices. Y otro cuadrado acá. Bueno, al final se pueden acercar y ver que el vértice de los que están adentro, de los que sí están completos que elijan, de veras tiene 6 cuadrados alrededor. Y bueno, las rectas que quité a la red de centros de cubos, así les bien, es un arreglo de líneas conocido en el espacio euclidiano que cubre una sola vez a todos los puntos de coordenadas enteras y a los puntos cuyas coordenadas son mitades de enteros impares. Ese ha sido conocido. No encontré algún artículo donde hablen más cosas de él, pero sí está en literatura, lo he visto. Sí sé dónde buscarlo, pues. Y ese arreglo es invariante bajo rotaciones, pero no bajo reflexiones. Entonces la quiralidad de alguna manera viene de ahí. Este objeto, así el poliedro, no admite reflexiones combinatorias. No hay una isometría del espacio que actúe como reflexión en este cuadrado de aquí y que preserve el objeto. Bueno, entonces esos son los poliedros. Y para conseguir el 4 politopo, lo que tengo que hacer es encontrar más de estos. Resulta que solo hay 4 poliedros en este politopo. Y los encuentro rotando sobre las aristas. Roto 2 pitercios alrededor de una arista, encuentro un segundo, roto 4 pitercios, encuentro un tercero, y luego tengo que conseguirme otra arista alrededor de la cual rotar para encontrar el cuarto. Y se pegan bien. Funciona rete bien. Entonces ese es el primero. El segundo es un poco más fotogénico. Antes de la figura. Tenía que traer un cubo. Sabía que tenía que traer un cubo. Bueno, a ver, ahí va. Cuando yo proyecto... Ok, el segundo, mejor primero les platico, es la red de cubos. Tengo todos los vértices y todas las aristas de la red de cubos. Les tengo que decir quiénes son las caras y quiénes son los poliedros. Para eso, cuando yo proyecto un cubo en la dirección de 2 vértices opuestos, es el experimento que debería haber hecho, entonces necesito un cubo. ¿Alguien sabe qué queda? Queda un hexágono, ¿no? Bueno, ahí está, me faltan 2 vértices, pero queda un hexágono regular. Y si tuviera esos 2 vértices, esos 2 vértices se proyectarían al centro. Y las 3 aristas que vienen acá se proyectarían, bueno, a rectas que unen el centro con el vértice, el punto de abajo, el punto, y los 2 de arriba, pero no el de hasta arriba, sino a los lados, ¿no? Mientras que cuando proyecto las aristas del punto de atrás, van exactamente al de arriba y a los 2 de aquí abajo. Entonces, cuando proyecto el cubo completo, lo que me queda es el hexágono, pero teselado por triángulos. Y entonces, si yo proyecto no nada más un cuadrado, sino toda la teselación de, perdón, no un cubo, sino toda la teselación de cubos, lo que me queda es una teselación de triángulos equiláteros. Solo que tengo que proyectar en la dirección de una diagonal principal del cubo. Entonces, los poliedros del segundo politopo, 4 politopo quiral, se ven como las imágenes inversas de esta figura bajo la proyección. Sí se distinguen las líneas negras gruesas, ¿verdad? Bueno, si no, vamos a hacerlo. Este es
como esto de aquí. Entonces tengo que proyectar de acuerdo a la diagonal de un cubo que iría, digamos, de este punto de aquí al punto opuesto, ¿no? Ay, esto cuesta un poco de trabajo, pero ahí está. Que es más o menos esa, ¿no? Y esto es simetriquísimo. Tomé esta diagonal, pero si tomo la de aquí para allá, se proyecta en lo mismo. Y si tomo cualquiera de las otras dos diagonales, se proyecta en ese o en el reflejado, depende de si proyecto de este lado o del otro. Entonces, los poliedros son las preimágenes de ese bajo esa proyección, que se ve como algo así. Cada vértice tiene grado 3. Por ejemplo, bueno, aquí hay dos tipos de vértices. Estos, que claramente se ven las tres aristas para allá y que equivalen a, ya sea el vértice de atrás del cubo, viendo a ese cubo, a las tres aristas de ese cubo, o al revés, ¿no? El opuesto. Mientras que estos tienen dos aristas de un cubo y una del otro. Recuerden que las de un cubo se veían como aristas en ángulos a 2 pi tercios y la del otro cubo hacia los ángulos de pi tercios. Entonces, todos los vértices tienen exactamente tres aristas. Y esta estructura es muy simpática. Es más, la debería poner ahí arriba. Hay muchos zigzagues por ahí, verticales también, viene uno por acá. En fin, este objeto es muy, muy espectacular para mí. Bueno, entonces este es el poliedro. Resulta que el 4 politopo tiene 8 de estos. Ah, es cierto, no les he dicho quiénes son las caras, ¿verdad? Ok. Los vértices y aristas del poliedro son las preimágenes de este. O sea, los vértices realmente son todos, las aristas son la mitad. Las caras son hélices, y son las hélices que se proyectan en estos triángulos. Lo debía haber dicho como la imagen inversa de esos triángulos, ¿no? Entonces, si intento seguir una hélice, no voy a poder. Pero si ven la imagen inversa de uno de los triángulos de ahí, corresponde a tomar una arista, digamos, hacia la izquierda, bueno, hacia su derecha, luego una hacia arriba y luego una hacia enfrente, luego otra vez derecha, arriba, enfrente, y eso es una hélice. Entonces resulta que en este poliedro tengo muchas hélices en esa dirección, pero si la proyección es la misma desde las 4 direcciones de proyección, pues tengo otras hélices que no veo en este dibujo, ¿no? Bueno, sí se pueden ver, pero no sé si me vayan a creer. Una de esas viene así y otras en las otras dos direcciones, ¿no? Entonces resulta que cada arista está exactamente en dos de esas hélices, en una hélice en una dirección y una hélice en otra dirección, y entonces sí cumple lo que necesito para que sea un poliedro. Pero no hay isometrías que me reflejan cosas. Bueno, entonces un poliedro se ve como este, las caras son hélices sobre triángulos, y los demás poliedros los obtengo rotando múltiplos de pi medios alrededor de las aristas de este, igual que en el otro. Todo cierra bien, cumple la definición de 4 politopo, entonces este es el segundo 4 politopo quiral en el espacio. Y el tercero se ve como la red del diamante, ahora sí. Tiene todos los vértices y aristas de este, y tiene un truco similar al de aquí. Si yo proyecto la red del diamante, si recuerdan, esto viene de la teselación de cubos, ¿no? Podría pensar que este es el centro de un cubo y que los 4 que le rodean son vértices de ese cubo. Si yo proyecto en la dirección de las aristas del cubo, lo que me queda es... Ay, ya no lo hice bien. Quedan cuadrados, pero chuecos. Esto tiene que ir... Me queda. A ver, bueno, lo vas... Ahí va. No, esos son triángulos. Ahí está. Sí, hay manera de proyectar lo que queda en cuadrados. Y además es natural. Realmente estos deberían estar a 45 grados, porque estamos proyectando diagonales que van del centro del cubo a el vértice, ¿no? Entonces, si proyecto en la dirección Z, digamos, pues me tienen que quedar, bueno, chuequitos, ¿no? Así. Así deberían quedar. Bueno, entonces, los poliedros del 4 politopo quiral son las preimágenes de esto. Esto está metido en una de las teselaciones de cuadrados que dije. Y entonces se ve como un subconjunto de la red del diamante,
pero con menos aristas todavía, ¿no? Si este ya no era muy denso, este tampoco. Y, qué suertudo, ¿no? Ahí rápido. ¿Sí? Ahí está. No, lo tengo que rotar, pero eso sí no me va a salir. Y esto se puede hacer en 3 direcciones, que no sé qué tan fácil sea. A ver, déjenme buscarla. Ya no me acuerdo cuál hice. Bueno, hay tres direcciones, ¿no? La de los 3 ejes coordenados, en las que la proyección se ve precisamente como eso. Las caras aquí son hélices que se proyectan en cuadrados. Y aquí es más fácil ver las hélices. Bueno, si lo ven de cerca al rato, es fácil ver las hélices sobre cuadrados. Resulta que cada arista está en 2 hélices. Este tiene hélices en 3 direcciones, de acuerdo a los 3 ejes coordenados, y cada arista está exactamente en 2. Y entonces pasa lo mismo que en los otros dos. Tiene todos los vértices de la red del diamante, no tiene todas las aristas, pero para encontrar los otros poliedros, lo que tengo que hacer es rotar 2 pitercios alrededor de las aristas y obtengo los otros 3. Este nada más tiene 4 poliedros. Bueno, entonces, encontré estos 3, probar que son todos ya no es difícil porque los poliedros regulares los poliedros deben ser o bien regulares o quirales, esos ya se conocen todos. Alrededor de cada vértice se tienen que portar como un poliedro también, y esos también ya se conocen, entonces podría ponerlos a pelear y ver si había más. De hecho, de esa manera fue que encontré esos 2. Entonces, la lista es completa, eso ya está escrito, publicado, aceptado y todo. Entonces va el resumen. Sí existen 4 politopos quirales. Bueno, existen politopos quirales de rangos 3 y 4 en R3, nada más. Polígonos, eso sí no hay. Los politopos de rango 4 viven en redes conocidas, la de cubos, la de centros de cubos y la del diamante. Los poliedros de cada uno de esos contienen a todos los vértices de la red, pero no a todas las aristas. Y son poquitos poliedros, 4 u 8 en cada uno de estos. Y entonces hay mucho que estudiar en dimensiones mayores. A mí me intriga saber si el teorema de Peter se vale para alguna dimensión. O sea, ya vimos que en las chiquitas no. Pero puede ser que sí. Hay razones para creer que a lo mejor sí o a lo mejor no. Y también esto se ha estudiado, las mismas definiciones de poliedros, de politopos, realmente no dependen del espacio euclidiano, solo dependían de que existieran isometrías. Entonces, nos interesa saber de otras geometrías. En sí, el cubo de Rowley salió pensando en el proyectivo más que en el euclidiano. Entonces, este es un área con mucha oportunidad. Ya.